Y tenemos a nuestro fabuloso panelista de música, que también va a hablar de libros. Hoy día hemos estado full cargados a libros. ¿Cómo estás, Ignacio Palacios? Muchas gracias, Antonella. Gracias a todos los que escuchan aquí. Así es, vamos a hablar de música, pero en particular de un nuevo lanzamiento en página, ¿cierto? Un nuevo lanzamiento en papel, un nuevo lanzamiento de libros, que se llama Los Bunkers. Va a ser parte de una colección de cuentos ilustrados sobre músicos chilenos. Este es el primero, y de la periodista Daniela Gómez, ilustrado por Stephanie Bravo en este caso, y nos cuenta la historia de una de las bandas chilenas clave para entender los últimos 20 años de la música chilena y particularmente del rock, ¿cierto? Del rock chileno, ¿cierto? Del pop, de la música de guitarras. Los Bunkers, ¿cierto? Es una banda que comienza el año 1998 en Concepción. Son unos chicos que vienen de Talcahuano, de Concepción, del Gran Concepción, digamos, que se conocen tempranamente en el colegio y que cada uno de ellos en su familia había una guitarra, tuvieron la posibilidad de acceder a algún instrumento, de interesarse por la música, de que les gustara en esos años, en su juventud, en sus primeros años de niñez, digamos, que les gustara la nueva canción chilena, que les gustara también los Beatles, que les gustara mucho la música disco, que les gustara de todo lo que se podía escuchar en ese momento en el aire, y que su pronto interés por la música hace que ya a los 14, 15 años se encuentren tocando entre ellos con distintas bandas. De hecho, una de las primeras bandas que tuvieron se llamaba Los Beatles, que era una banda de covers de los Rolling Stones. No, mentira, de los Beatles. Lógico. Pero era Bio, porque eran del Biobío, eran de la región del Biobío, entonces eran los Beatles. Entonces ahí ellos ya comenzaron a conocerse quiénes. Los hermanos Durán por una parte, ¿cierto? Mauricio y Francisco, que son parte del núcleo creativo de los Bunkers, donde ellos son los principales compositores, y también conocen en ese momento a los hermanos López, Álvaro y el bajista que se me acaba, el Gonza, que también eran un poco más chicos, y también ellos comenzaron a hacer música juntos, y después ya cuando piensan dedicarse ya más a la música, quieren que la banda tire para arriba, van con este amigo un poco mayor que se llama Mauricio Basualto, el baterista, que también ya tocaba en otras bandas de rock, de punk en Concepción, y ahí forman por primera vez los Bunkers el año 98, y ahí comienza una historia que sigue hasta nuestros días. Sí, ahora tengo la impresión, tú me podrás corregir, de que mira qué lindo, estamos viendo ahora mismo. ¿En qué momento hicieron eso, chiquillos? ¡Qué velocidad! Me encanta tener un equipo tan rápido. Para quienes están viéndonos en YouTube, estamos ahora mismo hojeando el libro de Los Bunkers, y gracias a nuestro fabuloso Jaime lo están pudiendo ver en pantalla con este trabajo, que además felicitamos a Planeta por esta iniciativa porque son libros especialmente para público infantil o juvenil, de poner a los héroes musicales. No sé si tú has visto los de Bowie, claro. Tengo uno de Janis Joplin. Es también una conversación multigeneracional, ¿cierto? Esto se lo puede comprar un padre a sus hijos. Lo que ha pasado con los Bunkers desde su vuelta... por ahí iba mi pregunta. Desde su vuelta... Me distraje. Tiene que ver con conectar a un nuevo público joven que también está conociendo los Bunkers a propósito de esta vuelta, o que había escuchado de ellos y que ahora tienen, no sé, 15, 18 años, y ven que vuelve esta banda y se suman a esta ola de revisitarlos y de querer escucharlo y conocerlo. Claro, esa era mi pregunta, porque yo siento que cuando los Bunkers se detienen, ya eran bastante famosos. Claro. Pero no eran tan famosos como cuando volvieron. Exacto. ¿Qué sientes tú que pasó entre medio? A veces yo creo que ellos se dieron cuenta, por una parte, que ya tenían un desgaste asociado a los años que llevaban de banda, más de 15 años tocando, haciendo más de 6 discos, grabando en vivo, etcétera, toda la carrera. Pero también ven el ejemplo de otras bandas internacionales que hacen eso, que The Police hace unos años se había separado y había vuelto, y la vuelta fue más grande, Soda Stereo siendo muy grande también. El revuelo que causa al juntarse en 2007, ¿cierto? Creo que vuelven. Y así, entonces yo creo que dijeron, de hecho cuando se separaron dijeron, esto es una pausa sin... Nadie se enojó con nadie. Una pausa indefinida. Sí, por supuesto, yo creo que todos estaban enojados con todos, o todos estaban cansados entre todos, pero no era
digamos, no era un problema puntual que fuera el que los separó. Entonces se tomaron esta pausa y, por supuesto, en 2019, un hito importante que también aparece aquí en el libro, es que durante las protestas del estallido social de 2019, ellos una parte de ellos vivían en México, pero deciden, ¿qué tal si nos juntamos? Habían pasado 5 o 6 años de que llevaban unos 5 años separados. Y dicen, juntémonos porque aquí hay una situación del país y ellos tomaron la decisión arriesgada, pienso yo, ¿cierto?, de venir y tocar en la mitad de Plaza Italia con un bus adaptado para tocar en vivo. Sí. Muy sí. Como sus héroes los Beatles arriba del... Sí. Y yo creo que no es casualidad que ellos hayan querido participar de eso, porque en general desde sus primeros discos tenían nociones de interés por los asuntos relacionados a la memoria y a los derechos humanos, y a la dignidad y qué sé yo. Por ejemplo, una de las primeras canciones que tienen en su disco inicial homónimo, que se llama Los Bunkers, del año 99 creo, es El Detenido, ¿cierto? Donde hablan justamente desde el punto de vista de el mismo detenido, ¿cierto? Y de cómo, digamos, pasa... qué es lo que le pasa a esa persona y qué es lo que queda trunco en una vida así. Y de hecho esa canción sirvió para terminar uno de los documentales de los años 90 sobre el golpe de Estado de Lux Crochato, que es como, creo que se llama El golpe en el Estadio Nacional. Entonces ahí la estamos escuchando de fondo, una canción importante. Y en su segundo disco, que tengo aquí en cassette, interesante, interesante formato. Los Bunkers. Este disco, este disco, esta grabación, esta placa del año 2002 fue la primera que me hizo a mí acercarme a los Bunkers. Como te digo, ese año 2002 yo era muy chico, entonces por eso hay algo interesante para mí, donde también hay generaciones nuevas conociendo los Bunkers, porque al menos a mí, de 8 o 9 años que tenía cuando escuché por primera vez los Bunkers, me interesó particularmente temáticas como uno de los primeros singles de este disco, que se llama Canción de Lejos, que es Miño, que es una canción que no trata de los temas más pop, más comunes, ¿cierto? De amor, desamor, que los Bunkers son muy conocidos, como estábamos conversando previamente, por canciones de Me hiciste mucho sufrir, por canciones pop, ¿cierto? Estas canciones que tratan de temas que ya vamos a abordar de eso, pero a mí me llamó particularmente la atención esta canción de Miño, que era como la canción de alguien derrotado por la vida, ¿cierto? De la canción del punto de vista de alguien... digamos, presionado por las vicisitudes del cotidiano, del día a día, y que es humillado, que no sé, pues que es un ciudadano de a pie, como cualquier familiar que yo conocía, como cualquier persona que veía en el barrio. Y también otras canciones como ¿Sabes qué? Da una visión de la ciudad. Ellos también, cuando ya están en este disco, están viviendo en Santiago, tienen una perspectiva distinta de lo que está pasando. Tal vez habían pasado los 90 ya, y ese periodo del exitismo de la Concertación, ¿cierto? De que todo está tirando para arriba. Y bueno, los Bunkers siempre han tenido esta relación que yo te menciono con temática social. Entonces no fue nuevo que pudieran venir el 2019 a apoyar las manifestaciones de ese momento. Claro, solo para agregar, por si alguien no sabe, Miño está inspirado en el horror, ¿cierto?, de Eduardo Miño, este trabajador enfermo de asbestosis, que presentó una denuncia contra Pizarreño y escribió una carta al gobierno de Ricardo Lagos sin ser escuchado, y él se quemó a lo bonzo frente al Palacio Presidencial. Así es. Y de ahí viene esa historia, ¿no?, que ellos retratan en esa canción. Sí, en una canción que escuchamos de fondo también gracias a Jaime, es una canción que pareciera animada, que pareciera que va hacia adelante, que está contando... pero en realidad es melancólica, es lo que ellos han desarrollado y han comentado en algunas entrevistas, esta sensación trilce, que es como triste, pero dulce, melancólica, pero también que es, yo encuentro que esta canción igual es pop, digamos, en el sentido de que tiene un upbeat, tiene un tempo arriba, es bien rockera pop, pero en realidad si te dedicas a escuchar la letra tiene otros contenidos. Entonces a mí al menos en ese momento me llamaba mucho la atención
que eran músicos que también escribían de otras cosas interesantes en las que uno podía reflexionar. Ahora, tú que empezaste a escuchar a los Bunkers en esa época y que me imagino te entusiasmaste con su regreso en el 2019 y ahora con los conciertos gigantescos que dieron, ¿cierto? Sí. Con el Unplugged también, esta serie de conciertos que a partir del Unplugged dieron en el Teatro Nescafé, que fueron impresionantes, así como todo vendido. Sí. Quería preguntarte respecto a cómo cambió su música o su manera de interpretar quizás estos mismos temas después de la pausa. Sí, yo creo que después de la pausa... bueno, por una parte primero vinieron estos conciertos en el Estadio Santa Laura que eran básicamente rememorar su carrera previa, ¿cierto? Todo lo que habían logrado hasta ese momento. Y después hicieron un disco, ¿cierto? Noviembre, que tiene una sonoridad un poco más pausada, diría yo, pero también potente. Están más grandes. Es de otro punto de vista, por supuesto. Pero yo creo que actualmente tienen un sonido, no sé, como de máxima calidad a la altura de los mejores del rock o el pop latinoamericano, ¿cierto? O sea, puede sonar similar. Su paso por México también creo que algo deja de eso, como Café Tacuba, como Los Tres, como las grandes bandas de Latinoamérica. Interesante, te quería contar también que cuando ellos volvieron, lanzaron otro libro, sí, ¿cierto? Este libro que nos contó la historia de las memorias de los Bunkers, Canción para Mañana, que tuvo el prólogo, ¿cierto? O la edición más bien, de Alejandro Zambra, y que nos contaba la historia de los Bunkers desde sus inicios, desde Talcahuano, ¿cierto? Hasta México, hasta tocar Estados Unidos, y también a volver en el último tiempo. Aquí lo tengo particularmente dedicado, ¿cierto? Quien escribió es Mauricio Durán, ¿cierto? El guitarrista y compositor. O sea, está contada desde adentro la historia. Está contada desde adentro y sin mucho filtro. O sea, tiene todo. Todo el rock and roll. Tiene las luces y las sombras. Tiene las luces y las sombras. Es interesante también. Así que si a ustedes les gustan los Bunkers, también vale la pena leer un poco de esto. Sí, podríamos traer a Mauricio Durán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. Sí, siempre que vengan los Bunkers. Sí. Mira, tengo aquí también otra cosa del recuerdo. Un cancionero con el que aprendí a tocar guitarra, ¿cierto? Que tiene a los Petinelli y los Bunkers. O sea, espectacular. Esto también debe ser del año 2002, 2003, porque tiene las canciones que estaban en este Me encanta que está muy carreteado. Está carreteadísimo. O sea, totalmente. Se aprendió a tocar guitarra con eso. Y lo último que te quería mostrar de memorabilia, ¿cierto? Me encanta es tu lado fan. Esta y te la pusiste así Viña 2007. El Festival de Viña fue la primera vez que fue el Festival de Viña, ¿cierto? ¿Y fuiste a ver a los Bunkers? Y fui a ver a los Bunkers. Y a Tom Jones. Muy buen show. Tremendo show. Tremendo 2 por 1. Sí, los dejaron al final, ¿cierto? Como músico chileno correspondía dejarlo lo más alejado en ese momento. Y como a las 2 de la mañana, digamos, como a la 1 de la mañana salieron al escenario. Interesante show, entretenido, me gustó. Yo tenía en ese entonces 14, 15 años cuando lo fui a ver. Y lo que me queda, ¿cierto? Es este cintillo de Viña 2007. Y los recuerdos, pues, amigo. Por supuesto. Por supuesto. Y el amor por la música. Oye, última pregunta. ¿Tu amor por el Britpop vino vía los Bunkers o fue paralelo? Yo creo que fue una cosa bien paralela, sí. Yo recuerdo, como te contaba la vez pasada, ir en una micro de Concepción a Talcahuano, qué sé yo, y tal vez la Rock and Pop o alguna otra radio también. Mezclaba fácilmente Miño de los Bunkers con Wonderwall de Oasis y Universal de Blair y así. Así que sí, por ahí va, insisto, es interesante. A mí como niño me hubiera encantado tener este libro, hoy día lo disfruto mucho, y es la historia de los Bunkers, es la historia de jóvenes que tuvieron algo interesante que yo recalcaría mucho, ¿cierto? Que es acceso a poder ser creativos, acceso al arte, acceso a interesarse por algo más, ¿cierto? De ese índole. De hecho, les quiero leer muy brevemente hay una parte aquí que los Bunkers dan palabras al lector. Dice: la historia que acabas de leer aún no termina. Seguimos escribiendo páginas con nuevas y emocionantes aventuras que esperamos dure mucho tiempo.
es nuestro deseo que al leer este libro sientas inspiración, tal como nosotros cuando éramos niños. Que tu pasión por crear, cantar, dibujar, programar, pintar, hacer deporte o tocar un instrumento, lo que mueva tu corazón o cualquiera sea el contenido de tus sueños, encuentre el cauce en el gran río de la vida, con amor Los Bunkers. ¿Qué quiere decir esto? También en el concierto que tuve oportunidad de ir hace muy poquito, en el Movistar Arena, una de las partes, ya al comienzo de la clausura de los show unplugged de Los Bunkers, en Desenchufado, Mauricio Durán tomó un momento, silencio todos por favor, les quiero decir algo, ya que viene fin de año, viene la Navidad, dijo el Mauri. No le regalen el celular a sus niños esta Navidad. Regálenle una guitarra, regálenle un instrumento musical para que tengan la oportunidad de crear, ¿cierto? De ver la vida de otra forma, de compartir con amigos, de crear una banda, de compartir, ¿cierto? De tener otras experiencias en la vida. ¿Sí? El celular lo van a tener igual, el celular está bien, todos vamos a trabajar ahí, todos vamos a usarlo, pero es importante en estas fechas donde el consumismo, ¿cierto? A veces se toma la agenda, o todos queremos regalar algo genuinamente, por supuesto, regalemos algo que abra oportunidades, que abra mundos, ¿cierto? Que nos permita expandirnos. Así que va totalmente en la línea de lo que nos cuentan Los Bunkers aquí, un libro para inspirarse, un libro para que los niños conozcan a sus ídolos, como decíamos, conozcan a sus músicos que les gustan tanto y que conozcan que es una historia de esfuerzo, son historias de harto trabajo, son historias de amistad, de trabajo en equipo. Eso. Y necesitamos todos esos aprendizajes y mensajes, así que felicitaciones a Planeta, a Los Bunkers por ese trabajo. Y de hecho nos vamos con, creo yo, un tremendo disco de Los Bunkers que también habla de sus influencias, este hermoso disco que hicieron en tributo a Silvio Rodríguez. Perfecto. Y nos vamos a ir con el final de este viaje en esta además colaboración que hacen con el gran Manuel García. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Antonella, nos vemos. Gracias, Muri, gracias, Jaime. La Muri viene inmediatamente para Tantas Canciones Buenas, donde va a estar conversando con Valentina Marinkovic. También jueves tenemos programa Palabra de Arte y el programa de audiovisual Imagen en Movimiento. Yo vuelvo mañana a las 10. Que estén bien, chao.